Entonces, hoy tenemos al licenciado Ramón Contreras, que es el panelista que va a compartir su expertise con nosotros. Él es experto en cumplimiento fiscal de impuestos internacionales y financieros, que ha laborado en una Big Four y cuenta con experiencia amplia con empresas internacionales y grupos nacionales. Actualmente es socio de la firma BritTax en impuestos corporativos e internacionales, especialista en implementar estrategias de cumplimiento y optimización de cargas tributarias, así como reducir riesgos fiscales derivados de diagnósticos especializados en empresas de diversos giros. Entonces, muchas gracias, Ramón, otra vez por tu tiempo. También, si me permites, bueno, todavía no está, pero puede que se conecte un poco más tarde, el licenciado Irving Organista, quien es consultor especialista en cumplimiento fiscal, que previo al pertenecer al equipo de BritTax se desempeñó en una Big Four con excelentes resultados. Encargado senior en BritTax, a cargo de asesorías fiscales y financieras en empresas importantes de la región. Y la confianza que logra en los clientes le ha permitido un gran desarrollo y mantener asesorías claves en su carrera. Entonces, bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Ramón. Es un placer. Y pues sí, te dejo la palabra si quieres empezar. Nada más les recordamos que adelante, si quieren compartir cualquier cosa en el chat o en preguntas y respuestas, Ramón con todo gusto te ayudo si quieres con ese tema de preguntas. Y si no, pues sí, muchas gracias, te Lori. dejo la palabra. Excelente, gracias, Lori, por el tiempo y por la introducción. Para nosotros es muy valioso estar en comunicación con la Cámara y con los miembros de la Cámara, así como invitados externos que sabemos llegan a estar interesados en los temas establecidos en los webinars, y con gusto podemos establecer estas pláticas en el proceso o en el desarrollo de la Cámara y de la atención a cada uno de sus asociados. Hemos establecido, como platicaba hace un momento con Lori, el atender temas puntuales relacionados con el día a día de las empresas. De hecho, ya tocamos temas de seguridad social, tocamos temas de finanzas corporativas, y ahora toca el punto de un tema mucho más fiscal, relacionado precisamente con pagos al extranjero, y que puede llamar un poco la atención que esta plática esté programada para estas alturas del ejercicio, que estamos en el mes de abril, y lo estamos haciendo principalmente considerando que actualmente las empresas acaban de presentar su declaración anual, han presentado sus informativas, estuvieron en el desarrollo de cada uno de los puntos relacionados con materias como precios de transferencia, por poner algún ejemplo. Entonces, en este sentido, hemos establecido este seguimiento, y sin duda estamos muy interesados en poner los highlights, poner en mente de cada uno de nosotros qué temas debemos de atender en este proceso de avance del año, y más tratándose de un tema un poco, muy importante, pero es un poco complejo, que es el de pagos al extranjero. El curso está pensado para un tiempo aproximado de 50 minutos, una hora, dependiendo de cómo avancemos, por supuesto, y del tipo de preguntas y respuestas que existan en el seguimiento también. Y sin más detalle, vamos a entrar ya en materia. Nada más, perdón, te corto. Nada más, Karina, que pregunta si les van a compartir la presentación. Sí, la presentación se va a compartir precisamente. Sí, estoy viendo aquí algunas preguntas y respuestas. La presentación se va a enviar a los correos, entonces seguramente lo que hemos hecho en el pasado es que obtenemos la lista de los participantes con el correo, y de esta manera les hacemos llegar el material con todo gusto, y de ahí damos seguimiento a alguna duda
o algún caso en específico que tengan en sus empresas. Con todo gusto lo vamos a estar realizando. Muchas gracias, Karina, por tu pregunta. Volviendo a la presentación, o comenzando, mejor dicho, con la presentación, lo que quería hacer, o el highlight de este primer tema que tocamos con respecto a pagos al extranjero, su servidor Ramón Contreras, como bien me presentó Lori, llevo más de 15 años trabajando en asuntos de esta materia y consideramos importante realizar esta presentación, sobre todo por la importancia de establecer un plan de trabajo, y esa es la sugerencia general que estamos realizando. Como ustedes saben, la autoridad recientemente ha estado trabajando en establecer programas de acción para revisar a los contribuyentes, a las empresas, y ha establecido un par de directrices muy específicos para a revisar operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas en el extranjero, que usualmente es el motivo de recibir algún cargo del extranjero y que estaremos analizando en este webinar. Las dos directrices de las que hablo yo son relacionadas con directamente pagos al extranjero, y la segunda está relacionado con la materia de precios de transferencia con motivo de análisis de operaciones con partes relacionadas. Este tema de precios de transferencia lo tocamos a grosso modo porque la extensión del temario del día de hoy ya no nos da mucho tiempo para entrar en materia, pero si es de su interés también podemos programar algún webinar al respecto. Desde mi perspectiva, la importancia de establecer también este tema desde temprano en este año es porque usualmente tenemos nuestro programa en las empresas, y es atender por ejemplo, la auditoría, o atender el cierre del año, atender la declaración anual, las informativas, los CFDIs de pagos al extranjero cuando los dejamos en el mes de enero, y posteriormente adentrarnos a la auditoría financiera o a la auditoría de estados financieros con motivo de efectos fiscales. Entonces, atendiendo a todas estas obligaciones que tenemos como empresas, me pareció muy oportuno, lo platicamos con la Cámara y aceptaron debidamente a programar esta plática, tomando en cuenta que se sugiere establecer un programa de trabajo con motivo del aseguramiento de cumplimiento fiscal en el pago o en el tema de pagos al extranjero. Entonces, en esta presentación que preparamos, establecemos estas sugerencias, establecemos los diferentes tipos de pagos al extranjero que existen, cuáles son los más importantes que observamos. No solamente por monto, quizá una operación no es importante en monto, pero es importante en la razón de negocio, en las obligaciones relacionadas con esta y lo que trae a la empresa. Entonces, es esto lo que hemos establecido como temario. Un poco, y en esta segunda lámina lo que pueden observar es una lista de aquellas operaciones relacionadas con pagos al extranjero que usualmente, o que son las más comunes en el medio. Estamos hablando principalmente de empresas en el Bajío. Podríamos tener algunos invitados de la Ciudad de México, algunos invitados del norte, pero nos estamos enfocando a empresas del Bajío con las cuales también he tenido muchísima experiencia en el seguimiento de estos temas. ¿Cuáles son estos pagos que usualmente son motivo de análisis y que son temas muy importantes dentro de las empresas? Hemos listado aquí, como podrán ver en azul, en letras azules, algunos pagos como son regalías, intereses, management fees, cargos corporativos. Este tercer rubro puede llegar a tener diferentes nombres, pero estamos hablando de
una asistencia técnica en general, pero para el área administrativa. Usualmente en esta área entran puntos como pagos de regalías o algunos otros conceptos administrativos quisiera mencionar. ¿De acuerdo? Ay, creo que aquí le piqué algo. Permítame un momento. Muy bien. El tema de management fees es importante porque en este rubro entran temas como reporting, análisis de estados financieros, cumplimiento de métricas, análisis o revisiones de, por ejemplo, de rubros como supervisión de cuentas, supervisión de márgenes, análisis de razones financieras en general. Entonces, es un rubro que se presta a muchísimos análisis y a diferentes aspectos dentro de la empresa, y por eso lo hemos establecido como uno de los más importantes. Hay algunos otros, como es el rubro cuarto que ven en su pantalla, relacionado con cargos técnicos o asistencia técnica. Estos cargos son más del área de producción, son más del área comercial, pero con cierto conocimiento técnico. Algunos de estos pueden generar mayor análisis por la amplitud del espectro de cómo se calcula en sí el cargo que le hace la parte relacionada en el extranjero a nuestras empresas aquí en México. Este cuarto rubro también es muy importante desde la perspectiva de posible generación de alguna retención. Ajá. Los que en muchos casos damos por hecho que el tema de regalías, que el tema de intereses tienen una retención y no hay tanto problema en el análisis. A veces sí hay problema, pero porque no está muy bien definida la operación y tenemos que regresar a las bases del pago, y eso puede generarnos ciertas dudas al respecto de si hay retención o no. Y ahorita vamos a platicar casos en específico. Pero pueden existir algunos otros como asistencia técnica, en donde si cumplen con otro tipo de características, generar también alguna retención específica. Entonces, estos puntos o este cuarto rubro de cargos técnicos, asistencia técnica, yo sí sugeriría revisar efectivamente qué está haciendo el equipo y qué dice el contrato, algo que vamos a revisar también más adelante, para poder identificar cuáles son las posibles obligaciones al respecto, y con esto identificar también si estamos cumpliendo al día de hoy debidamente con nuestras obligaciones fiscales, o si es necesario ajustar algún concepto, ajustar alguno de los documentos soportes, porque también lo que pasa mucho es este tema de ceguera de taller, que todo mundo estamos acostumbrados a hacer las operaciones de una manera rutinaria, consideramos que están atacados cada uno de los temas de manera debida y que quizá no esté pasando realmente, sino que aquello que tradicionalmente se ha dejado en la empresa y que se le ha dado un cumplimiento siempre de la misma manera, puede no ser correcto. También con respecto a experiencia, este tema, lo que hemos visto que sirve bastante es cuestionarnos de manera recurrente en la empresa en determinada área qué se está haciendo y qué se podría ir ajustando en el seguimiento, y quizá revisar que efectivamente estamos cumpliendo con lo que debe de ser. En materia de revisiones, lo que nos hemos encontrado es que la autoridad cada vez más conoce sobre este tema, cada vez entiende más el rubro de contar con documentación suficiente, con reportes suficientes de la empresa. Antes, cuando iniciamos en
en estos tipos de revisiones hace 10 años aproximadamente, 12 años aproximadamente, lo que empezamos a ver es que las empresas, o bueno, perdón, que la autoridad identificaba a los auxiliares, identificaba de manera general qué estaba sucediendo en la empresa, pero no se metía tanto al detalle de razón de negocio. Y si quizá te pedía el contrato marco de la operación, tampoco se metía a tanto detalle de lo que estaba realmente sucediendo en el día a día. Y ahora no. Ahora la empresa está mucho más especializada y lo que hemos visto es que esa especialización ha traído al mercado y ha traído a las empresas a identificar rubros específicos como razón de negocios, como un estudio factual, o sea, de lo que realmente está sucediendo en la empresa y que sea, que coincida con la factura, que coincida con el contrato, que coincida con los entregables, saber si las empresas que están proveyendo el servicio realmente están preparadas al respecto y que cuentan con los conocimientos suficientes, técnicos o no técnicos, quizá más administrativos, para asegurarse de que realmente eso que me están proveyendo tenga una base suficiente en el seguimiento del cargo. Hay revisiones, por supuesto, y este es un tema ya mucho más delicado, pero hay revisiones por parte de la autoridad en donde ellos identifican incumplimiento grave. ¿Qué quiere decir? Que la operación que menciona el contrato realmente no es lo que está sucediendo en la empresa. Y ya son casos muy específicos y ciertamente riesgosos. Hay casos en los que alguna operación, como los que tenemos listados aquí en azul, son motivo de alguna retención por pagos al extranjero por la aplicación de la ley de impuestos sobre la renta aquí en México y que no lo estamos tomando en cuenta. También nos hemos encontrado con este tipo de casos en la experiencia y también suelen llegar a ser delicados porque recordemos que la autoridad cuando identifica estos temas tienen un espectro de 5 años que pueden llegar a hasta 6 años corrientes en donde puede revisarte esta operación. Ahora, las revisiones también en cualquier materia, recordemos que se pueden ir hasta 10 años o 11 años en el caso en el que se estén generando pérdidas fiscales y se estén amortizando. También es algo que debemos de tomar en cuenta. La intención, por supuesto, que no es alarmar al respecto, pero sí entender en dónde estamos parados en todo este espectro de pagos al extranjero y que sin duda requiere nuestra atención de manera recurrente en las empresas en el día a día prácticamente. Ahora, otro punto que también entendemos bastante es que las empresas tienen pues operación, tienen en el día a día tienen bastantes operaciones como son compras, como son comercio exterior, cumplimiento fiscal local, que quiere decir los impuestos federales en general, análisis de operaciones específicas que a lo mejor el equipo en el corporativo les ha establecido como prioridad en el año. Entonces, es mucha información para el equipo administrativo. ¿Qué nos ha funcionado al respecto? Y eso es algo que queremos platicar aquí en esta plática introductoria, en este webinar de introducción, es establecer precisamente un plan de trabajo para el debido cumplimiento. Y esa es parte de lo que integramos en esta lámina. Como pueden observar, de manera general, los requisitos de fondo que están relacionados con pagos al extranjero son contrato, y este contrato, lo que hemos subrayado aquí o lo que hemos marcado en específico es que esté actualizado y debidamente firmado. ¿Qué pasa bastante en las empresas, desafortunadamente? Es que o no es actual el contrato, que data de 12 años, 15 años para atrás,
o que nunca lo firmaron, que la versión final se la quedaron en Europa, se la quedaron en Estados Unidos y que ya no se concretó la firma debidamente. El siguiente tema es razón de negocio y esto es que la empresa mexicana realmente necesite el cargo o el servicio relacionado con el cargo del corporativo o del cargo de alguna subsidiaria. Este punto en el pasado no estaba muy bien definido por la autoridad, pero es un tema que cada vez se ha metido mucho más la autoridad y ha establecido rubro o, bueno, características específicas para atender al tema de razón de negocio. Ajá. Y el tema de sustancia en la operación. El que exista sustancia en la operación es que realmente existan bases suficientes de que el cargo o el servicio sí se está llevando a cabo. En algunas ocasiones lo que nos encontramos es que existe mucho apoyo del extranjero, pero no se documenta. Los extranjeros están llevando a cabo las revisiones financieras, las revisiones fiscales, las revisiones de cumplimiento en general, pero no se está dejando un documento en donde se establezca debidamente entregables, tiempos responsables, seguimiento vía bitácoras, seguimiento vía entregables. A lo mejor lo que es muy común es presentaciones de PowerPoint o papeles de trabajo, por ejemplo, en Excel. En algunos otros casos son temas mucho más específicos, como pueden ser revisiones de procesos de producción, planos, revisiones de alguna instalación de alguna maquinaria, del debido funcionamiento. Y sabemos que en muchas ocasiones lo que pasa es que viene el personal del corporativo a visitar a la empresa para poder identificar que todo está funcionando debidamente con respecto a alguna línea de producción o alguna maquinaria, o en el área administrativa también existen bastantes visitas durante el año, dependiendo del tamaño de la empresa, por supuesto, y de las operaciones que lleven a cabo, para identificar que todo está debidamente atendido, ¿no? Entonces, esta es una parte que es muy importante identificar si se está documentando realmente la operación. El tema de la factura, que cumpla con requisitos fiscales, temas muy comunes como que la factura tiene un concepto muy ambiguo, que la factura realmente no nos dice qué se está cobrando ahí y por lo tanto no nos permite hacer el link con el contrato debido. A lo mejor la empresa tiene 5 contratos de operaciones intercompañía, pero uno de ellos está relacionado con regalías y simple y sencillamente la factura no menciona el concepto de regalías o no viene el RFC de la empresa mexicana o los datos no son suficientes con respecto a legislación local o la ley del impuesto sobre la renta y el código fiscal de la federación. Este es un tema también muy importante. El siguiente tema está relacionado con materias de retención. Ajá. Los temas de retención son muy delicados porque aquí entran en juego varios puntos importantes a considerar. No solo el tema de si la operación es motivo de alguna retención o no. Mi punto de vista es que en muchas ocasiones confiamos en que se está atendiendo el cálculo, pero el cálculo puede estar incorrecto. En algunas ocasiones puede existir retención real o no sobre el pago debido de la operación o que no se establezca también un periodo específico del pago de la obligación. Y el no establecer un periodo específico del pago genera ambigüedad en el momento del cumplimiento de la retención y eso también puede llegar a ser delicado. En la experiencia es importante revisar, uno, si realmente
concepto genera una retención. Si no estamos claros, regresar a las bases del contrato, regresar a observar realmente qué está pasando en la empresa y de ahí definir si es aplicable una retención. Revisar la manera en la que se está calculando la retención, la tasa aplicable, porque quizá en ese rubro no estamos siendo, no estamos tomando la base adecuada, ya sea por legislación local o por cumplimiento o beneficio de algún tratado para evitar la doble tributación. En este caso, por ser empresas francesas con Francia o con Estados Unidos o con algunos países de Europa, que usualmente es el seguimiento que se tiene de este tipo de operaciones. Hemos observado, desafortunadamente, errores en tasas, errores en cálculo, errores en tiempo en el que se efectúa el cálculo y se paga la retención. Entonces es algo que merece sin duda nuestra atención al respecto de estos pagos al extranjero. Más adelante vamos a ver casos en específico que hemos atendido en nuestra experiencia. Hay otro punto relacionado con la emisión de CFDI por pagos al extranjero durante el ejercicio en el que se paga la contraprestación o, a más tardar, durante el primer mes del ejercicio inmediato posterior al cierre del año. En esta materia, lo que hemos observado es que a algunas empresas se les facilita muchísimo durante el ejercicio estar llevando a cabo la emisión de los CFDIs por pagos al extranjero y algunas otras ya establecen su programa para efectuarlo en el mes de enero del ejercicio inmediato posterior. ¿Cuál es el riesgo? En la experiencia lo que he observado es que en muchas ocasiones o se cambia de equipo, a lo mejor alguien nos deja y se va de incapacidad o se va al extranjero a estudiar un idioma o simplemente decidió cambiarse de empresa. Y si existe esta transición, existe un pequeño riesgo de que no se le esté dando el seguimiento a esta emisión de los CFDIs por pagos al extranjero. Eso es muy común, desafortunadamente, y quizá el área directiva está muy confiada en que se le está dando seguimiento a estos temas y realmente no es así. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Solamente hay como un checklist para establecer si ya se efectuó la emisión o si está pendiente y en ese caso poner manos en el asunto sin duda para que tengamos un plan emergente con miras de cumplir con estas obligaciones. El siguiente tema está relacionado con el estudio de precios de transferencia, que es un asunto delicado también. El estar dando atención al requerimiento del área de precios de transferencia, al asesor, el revisar la operación de manera correcta, es decir, que realmente estemos analizando lo que está ocurriendo en la empresa y que esto coincida con las comparables que establece en su análisis el experto. El contar en sí con el estudio, porque en muchas ocasiones lo que tenemos es el seguimiento, o sea, tomar notas de manera adecuada, pero también es importante el contar con el estudio definitivo que permita constatar que se efectúe el análisis y que todo está determinado a valores de mercado o que si existió algún ajuste, se le dio debido cumplimiento durante el ejercicio. Esta materia también es muy amplia, no la vamos a tocar con tanto detenimiento en este webinar, pero sí creo que deberíamos de considerar quizá en algún futuro webinar incluir el tema del estudio de precios de transferencia. Establecí también aquí como otro punto importante el Defense File o documentación soporte, y lo hago más de la perspectiva de el soportar que realmente se está llevando a cabo el servicio, se está prestando el servicio, se está pagando, se están obteniendo los beneficios, los cuales en ese punto es un poco complicado de establecer, pero sí sugeriría que parte de esta documentación esté relacionada con soportar
que el servicio que estoy recibiendo realmente me sirve. Es como, por poner un ejemplo burdo, si nosotros estamos pagando un servicio de internet o un servicio de telefonía o un servicio de alguna asesoría de un tercero, están de acuerdo que vamos a ser suficientemente analíticos en que el internet esté funcionando bien, que mi celular esté funcionando bien, o que estos servicios legales de asesoría, fiscales, realmente me estén ayudando para mitigar riesgos, para cumplir obligaciones o para pensar en alguna mejora hacia el futuro. Si hacemos esto con los terceros, si hacemos esto con nuestros proveedores, por supuesto que lo debemos hacer en la casa. Ese sería el comentario en general. Y si le pedimos el borrador, si le pedimos el correo soporte al tercero relacionado con estos servicios que recibimos en general, también lo debemos de hacer dentro del grupo. Para lograr esto, por supuesto que se requiere una excelente comunicación entre las empresas que intervienen en el servicio, pero lo importante es también si obtuvimos correos, si obtuvimos presentaciones, si hemos llevado a cabo bitácoras de seguimiento, todo esto dejarlo impreso o dejarlo a nivel electrónico en algún lugar que nos permita posteriormente regresar a eso y poder hacer uso interno dentro de la empresa o probarle quizá a la autoridad revisora que todo se está llevando a cabo de manera correcta y que coincide lo que dice el contrato con lo que está pasando, con lo que estamos documentando y lo que le llega a la autoridad de deducción o de algún pago de retención. Esto también está relacionado con el último punto denominado informativas anuales. Con respecto a informativas anuales, como bien recordarán, cada vez se ha reducido el grado de análisis de esta materia, pero ha quedado un anexo específico que de hecho lo acabamos de presentar en muchas de las empresas que nos honran con su presencia en el público el día de hoy, y son los anexos de pagos al extranjero en general y operaciones con partes relacionadas al extranjero. Estos anexos lo que hacen es identificar la operación, mencionar qué se llevó a cabo, los márgenes, si se cumple con materia de precios de transferencia o no. Entonces, como es muy fresco, sin duda, sabemos que ya se cumplió recientemente en el envío de la declaración anual, que por supuesto que es un dolor de cabeza para todos esta etapa de febrero, marzo, que estamos trabajando en no solo la declaración anual y los cálculos, pero cumplir con los reportes al corporativo con motivo de los pagos de impuestos en México y quizá atender también a nuestros amigos auditores, atender a nuestros amigos asesores que identifican esta como una parte muy importante del año, que es como la fotografía de lo que realmente sucedió en todo 2020. Y otro tema que también nos pasó ahorita en marzo es que el nuevo formato, al establecer nuevos campos, nueva información, por supuesto que nos saca de nuestra área de confort, pero eso es muy bueno. La verdad, creo que es un ejercicio adecuado para asegurarnos de que lo que estamos haciendo esté llevado a cabo de la mejor manera y que realmente estemos atendiendo los temas de peso. Estos temas de peso, sin duda, yo lo pondría como muy prioritario el tema que estamos atendiendo hoy. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta información de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, con motivos de cargos o de pagos al extranjero, se establece ya como rubros específicos manifestables dentro del formato de la declaración anual. Entonces, algo que hemos platicado también muchísimo en estos webinars es que estamos controlados por todos lados como empresas. Nuestra información la tiene el SAT de manera directa o de manera indirecta.
Y esto nos obliga a ser mucho más ordenados con la información que preparamos, con el soporte documental y con un plan de acción, que creo que también es lo que establecimos como prioridad al inicio del año, del webinar. Este plan de trabajo, como lo hemos establecido en este esquema, consideramos que debe de establecer una adecuada atención de las necesidades con motivos de la documentación de los pagos al extranjero, pero también del debido cumplimiento. Como les decía, ¿qué son prioritarios? La retención es súper prioritaria. Algún tema que no cumplamos en materia de retención nos va a generar no solo riesgo en la deducibilidad de la operación, porque está ligada a este cumplimiento, sino que también podría generar actualizaciones y recargos de manera importante. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Establecer este plan de trabajo con revisiones bimestrales, trimestrales, semestrales, dependiendo de qué tan vasta es la información que ustedes analizan en su empresa o que llevan a cabo de manera periódica. El establecer también esa matriz de operaciones que acabamos de preparar para nuestros amigos del área de precios de transferencia. No dejarlo hasta el final del año, sino que establecerlo con una revisión periódica y saber qué tipos de pagos existen, qué tipos de pagos a lo mejor se van a implementar con motivo de una nueva línea de trabajo, de producción o una nueva línea de negocios. Podría llegar a ser muy importante el mantener actualizada esta matriz de operaciones. ¿De acuerdo? Y establecer ese cumplimiento de requisitos anuales, como son el identificar si nuestros contratos están actualizados o no y establecer el momento en el que vamos a hacer esa actualización del contrato. Si lo dejamos en el aire, sabemos que es poco probable que se atienda o que algo que sea de emergencia inmediata ya nos quita el tiempo que teníamos destinado para el contrato. Revisiones periódicas del cálculo y entero de retenciones. Esto es algo también muy importante porque estoy de acuerdo que se lleva a cabo el pago, pero en nuestra experiencia también hemos identificado que hay errores o vicios dentro del propio cálculo o dentro de la manera en la que se manifiesta el concepto que puede llevar a incumplimiento. Y otro tema que metimos aquí como prioritario es el tema de requisitos anuales de el contar con la constancia de residencia del extranjero. Este punto, creo yo que también nos confiamos a veces bastante en que sí tenemos la constancia o que todo el mundo dice que sí la tenemos, pero realmente nadie la recibe en el año. Entonces, es muy recomendable que durante el ejercicio se establezca como prioridad que una persona dentro de la administración esté recordándole a las empresas con las que tenemos operaciones en el extranjero que nos envíen su constancia de residencia emitida por la autoridad fiscal de ese país. Y esto porque esto lo necesitamos año con año. No se trata de que un año sí lo tengo, 2 años no, y de nuevo lo retomo. Si hacemos eso, estamos en un riesgo y más si estamos tomando alguna tasa preferencial con motivo del pago de algún concepto. Esto es algo que también debemos de tomar en cuenta. Entonces, esta plática que estamos teniendo, y quisiera que lo viéramos de esta manera, es más como pensar en dónde debemos de poner nuestras prioridades en este momento. Por supuesto que conocemos nuestra empresa y sabemos qué nos duele, sabemos en dónde están los talones de Aquiles y en ellos hay que identificar en qué momento entrar, en qué momento establecer ese plan de trabajo con respecto quizá no a todos los pagos al extranjero, pero sí a aquellos en donde sabemos que estamos haciendo algo no de la manera 100% correcta, ¿no?
Y también el tema de precios, del estudio de precios de transferencia. En este rubro, mi perspectiva, y como también lo hacemos en Britax, es algo que nos ha funcionado bastante, es llevar a cabo revisiones también periódicas del concepto de los márgenes. ¿Qué pasa? Que llegamos al cierre del año y queremos establecer si se llegó o no al margen deseado que nos establecieron nuestros expertos en precios de transferencia, pero que no lo hicimos durante el año y que quizá estos márgenes se pudieran haber estado moviendo, por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, y que si nos sacan de rango, entonces ya tenemos un riesgo. El analizar todos estos temas, el poner la matriz, el analizar los márgenes, nos ayuda a identificar este último punto relacionado con priorizar tareas. Si estamos atendiendo estos temas de manera recurrente y sabemos que podemos avanzar en el análisis de las transacciones, lo más recomendable es establecer unos, ¿cómo se denomina? Unas lucecitas o un semáforo en donde quizá verde ya tenemos todo completamente cubierto durante el año, pero algún amarillito nos ayuda a identificar algún rubro de los pagos al extranjero en donde aún nos falta obtener documentación del extranjero, soportar el beneficio que obtuvimos, pagar alguna retención porque no había dinero en caja, porque se nos cambió alguna persona de área y ya no atendimos debidamente el rubro que queríamos atender, ¿no? Por ejemplo, retenciones. Desde esta perspectiva, y no sé si aquí estamos avanzando como ustedes lo esperan, voy a abrir temporalmente el chat para identificar si alguien nos ha participado con alguna pregunta. Hablan de la presentación. Hablan mucho de pagos al extranjero a empresas proveedoras de servicios de nube y que sí deben de tener retención del 10% sobre el monto de la factura del proveedor. Y en general, lo que veo aquí es que están muy interesados en este tema de proveedores de servicios de nube, y el otro es empresas de servicios del extranjero. Ok. Entonces, tomando en cuenta estos comentarios, en un momento nos enfocamos a los temas que ustedes han establecido como prioritarios. Y les agradecemos mucho que nos compartan estos temas. Muy bien. ¿Qué temas importantes debemos de tomar en cuenta dentro de la estructura de la empresa? ¿Qué tanto apoyo tengo del corporativo? Y esto es algo que solamente sabemos nosotros en el área administrativa. En muchas ocasiones, cuando llegamos a revisar alguna operación, lo primero que nos dicen es, oye, que, ¿sabes qué? No conozco a la persona que me provee de esta información en específico, o se movió y antes estaba en fiscal y ahora está en legal corporativo, ¿no? Entonces, lo más recomendable es obtener un diagrama actualizado de las personas que están relacionadas con las operaciones para poder identificar a quién o con quién debemos de tocar base de manera inmediata. Debemos de saber si existe un grupo de impuestos en el grupo que nos apoye en el seguimiento de los temas de manera interna en la empresa, y si necesitamos, por ejemplo, obtener documentación soporte, esa persona sea el vínculo para que nos canalice con alguien del área de producción o del área administrativa o del área en general corporativo. Saber también si el personal con el que cuento tiene las competencias suficientes.
los recursos suficientes también dentro de la empresa y o si ha estado realizando los análisis con base en lo que le dijo la persona anterior. Si estamos trabajando de esta manera, se podía prestar a que cometamos un error por ceguera de taller o que el cumplimiento no sea el debido o 100%. A lo mejor se está dejando de lado algún tema trascendental que porque no se hacía en el pasado, nos confiemos si no se esté llevando a cabo tampoco ahora. El análisis de operaciones también es importante. Más adelante vamos a tocar algunos casos. Y que los conceptos que suceden en el día a día sean realmente lo que queda documentado. Los puntos que establecimos que tienen mayor importancia en las empresas son estos de management fees o cargos corporativos, asistencia técnica, regalías, intereses y dividendos en gran parte también, porque no podemos dejar de lado que el concepto de dividendos es también un pago al extranjero. Y ahora sí, vamos a adentrarnos al tema de posibles errores y riesgos con motivo del incumplimiento de las obligaciones de pagos al extranjero. Como ustedes saben, el riesgo mayor es que la operación no sea deducible para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta anual, y eso ya es suficiente, ya es un foco rojo para decir aquí debemos de revisar las operaciones. Pero no es todo. En muchas ocasiones el riesgo puede ser el indebido pago de alguna posible retención y esto nos va a generar, como habíamos platicado en el pasado, el pagar actualizaciones y recargos. Dentro de la documentación soporte que hemos estado platicando, no hemos establecido otro tema que es el análisis de la transacción, no solo desde la perspectiva local con respecto al título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, que precisamente analiza todas las obligaciones en esta materia, o algunas obligaciones específicas como están en la ley del impuesto sobre la renta, pero en el título de las personas morales o contribuyentes en general, que establecen requisitos como son el estudio de precios de transferencia. Si nos enfocamos a ese análisis desde la perspectiva local, quizá no es suficiente, porque si existe un tratado para evitar la doble tributación, como es el caso de Francia, como es el caso de Estados Unidos o algunos países en Europa, debemos de tomar en cuenta que es posible que estemos dejando fuera algunos rubros del análisis o que no sepamos cuál es el artículo que realmente le aplica a la transacción. Eso también es muy común. Entonces, el análisis del concepto que nos atrae a revisar si es debido o no, nos debe de generar esa duda de si solamente se analizó desde la perspectiva local o si se analizó desde la perspectiva internacional con estos tratados. Y no olvidemos tampoco que gran parte de tomar los beneficios del tratado está basado en contar mínimo con la constancia de residencia del extranjero que te permita beneficiarte de esas tasas preferenciales. Si no tenemos la constancia de residencia, entonces estamos en un riesgo, sin duda. Y eso es parte de la documentación soporte. ¿Qué otra documentación soporte se requiere? ¿Cómo comprobar que tú obtuviste algún beneficio del servicio? Un beneficio analizado debidamente para saber si eso te llevó de manera sencilla a generar más ingresos,
a generar más mercado o establecer un programa para reducir costos, reducir gastos, o que simple y sencillamente mi equipo no es suficiente para atender los asuntos administrativos, fiscales, financieros, técnicos que yo requiero para operar en México. En algunas ocasiones, lo que nos pide la autoridad con motivo de las revisiones es algún organigrama en donde se establezca qué estoy haciendo, qué recursos sí tengo y qué no estoy haciendo y qué recursos necesito del extranjero para poder operar. Va más o menos también en ese sentido el contar con un organigrama. ¿Qué se pretende con ese organigrama también? Verificar que no existe duplicidad, por ejemplo, de operaciones y que el experto del área de mercadotecnia del grupo por el cual me cobran un servicio, resulta que está haciendo algo muy parecido a mi experto de mercadotecnia, o que si no tiene el nombre de mercadotecnia el área, que sea el área de administración que está llevando a cabo operaciones o actividades de mercadotecnia. Eso también puede ser importante. Existen errores en materia de precios de transferencia, como son el analizar la operación de manera indebida, que por desconocimiento del asesor, alguna de las operaciones se analice desde otra perspectiva, y esto por supuesto que nos puede generar algún margen distinto, o que las comparables sean incorrectas con motivo del análisis del estudio de precios de transferencia. También otro tema que quizá el no estar actualizado sobre el aspecto de impuestos internacionales o de pagos al extranjero nos lleve a ese incumplimiento. Y hay un punto bastante riesgoso que lo puse al final, pero porque quería darle un poco de tiempo, es el de establecimiento permanente. El establecimiento permanente, no olvidemos que lo que nos puede generar es que le creemos una operación o un negocio al extranjero por una indebida documentación de la operación, o porque estamos haciendo algunas operaciones específicas que le van a generar al extranjero el pago de impuestos en México, y por supuesto que eso nadie lo busca, nadie quiere eso, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hemos observado es que por desconocimiento también accedemos a algunas prácticas dentro del grupo en donde estas atribuciones que nos llevamos o que nos tomamos en México, quizá de manera indebida, podrían llevar al grupo a pagar impuestos con doble tributación en México y quizá en su país de origen. Entonces, es algo que debemos de analizar muy bien a detalle. En mi experiencia, hay algunas operaciones que son mucho más riesgosas de crear establecimiento permanente, y por lo tanto sí recomendaría que en el análisis de matriz de operaciones con partes relacionadas y más con las del extranjero, se trate de identificar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué nos puede generar algún riesgo y atenderlo de manera inmediata. Esto no puede esperar, sinceramente. El que espere alguno de estos rubros porque estamos haciendo algo como quizá el contar con algún representante de alguna empresa en el extranjero que, por ejemplo, venda productos del extranjero aquí en México, pues nos puede generar cierto riesgo. Ahora, también no todas las operaciones se pueden analizar desde la misma perspectiva. Entonces, quizá lo que está haciendo una empresa no se parece a lo que está haciendo otra, y que en este sentido, el riesgo sea distinto en el análisis, por supuesto. Cada operación es de cierta manera especial en análisis, y el resultado puede variar si las partes que están bajo análisis difieren, por supuesto. Quisimos también incluir expectativas actuales con motivo de, en general,
de lo que tiene la autoridad dentro de su programa actual de revisiones, en donde por supuesto que hay ciertamente fines recaudatorios por parte de la autoridad en el seguimiento de este tipo de transacciones. No por algo llevamos récords en los últimos años de recaudación en el SAT, en donde nos hemos dado cuenta que la autoridad sí le está metiendo bastante recursos a todo este tema y que por consiguiente nos lleva a asegurarnos de que todo está debidamente tratado. ¿Qué está revisando la autoridad? Actualmente está revisando sustancia, está revisando que realmente las operaciones se lleven a cabo y que exista una razón de negocio en que me provean de un servicio aquí a México, porque sin duda es una manera, perdón, es una manera de reducir la capacidad contributiva de la empresa. No todas las operaciones, por supuesto, pueden analizarse desde esa perspectiva y requieren un análisis específico, pero eso sería solamente en el caso de que la autoridad así lo identifique y que sin duda también otro punto al que nos lleva es que entre más compleja es la operación, son mucho más las explicaciones que requiere la autoridad. Está muy reciente el punto de fecha cierta en los contratos y facturas en algunos casos, y esto está relacionado con la existencia de eventos anteriores, a lo mejor el ir con un notario, para darle fecha cierta al contrato, que es la base de nuestros pagos al corporativo. Eso lo debemos de tener muy presente, es un tema muy de moda actualmente y lo que hemos estado haciendo muchos asesores y empresas es trabajar conjuntamente para llevar a cabo esas fe de hechos, a lo mejor con los notarios que nos permitan darle fecha cierta a los contratos, por poner un ejemplo. Está el tema de retención de impuestos y su cálculo de manera correcta, en donde la autoridad ya tiene bastantes elementos para poder identificar si lo hicimos debidamente o no, como son los FDIs que preparamos propiamente nosotros, ¿no? Igual la información que se establece en la declaración informativa, por ejemplo, el anexo 9, ya es motivo suficiente para saber si algún pago generó alguna retención o no. Entonces, también es algo que podemos tomar en cuenta. El rubro de la parte de abajo, como podrán ver en sus pantallas, está relacionado con revisiones en materia de precios de transferencia. Y esto es algo que definitivamente es muy actual. La autoridad ya está revisando más a detalle estos estudios, algo que quizá no pasaba en el pasado, pero sin duda está siendo mucho más analizado por la autoridad, así como el cumplimiento electrónico de las obligaciones. ¿Qué le permite esto al SAT? Si ya tiene información electrónica en todo su sistema, recordemos que sus análisis ya están básicamente a la distancia de un clic, por así mencionarlo. La autoridad ya es posible que nos determine inconsistencias con un simple clic si sus sistemas están debidamente actualizados. Y también otra fuente de estos análisis está relacionado con la información que se presenta con motivo del dictamen fiscal en el caso que lo llevemos a cabo o con el motivo de la información de la situación fiscal de las empresas o de la ICIF, que también nos lleva a seguirle dando más información a la autoridad con motivo de nuestras operaciones. Todo eso ya lo analiza la autoridad de manera prácticamente automática. Por supuesto que está en la agenda de la autoridad este tema para revisarlo de manera recurrente. Lleva revisándolo hace aproximadamente 5 o 6 años sin que esté explícitamente en su agenda, pero siempre establece este seguimiento. Hay ciertas operaciones que ya tiene bastante identificadas la autoridad o el origen ya lo tiene identificado
Y en estos rubros lo que podemos observar es que es probable que si nosotros lo tenemos en nuestras empresas, lo quiera revisar. Hay programas, por ejemplo, de revisión de regalías con Alemania, revisión de intereses con UK, revisión de cargos corporativos con Francia. Y si estamos analizando nuestras operaciones, resulta que ya entramos como posibles candidatos de la agenda de revisión, en la agenda de revisión de la autoridad, para tomarlo en cuenta. Y lo que más pasa es que como es un rubro importante, usualmente las empresas tienen cargos importantes en esta materia, lo que puede generar es una contingencia grande. O si la contingencia no es grande en un ejercicio, recordemos que está el espectro de 5 años o 10 años para que la autoridad se regrese y nos haga observaciones, cosa que a nadie nos gusta. Y si no nos gusta, precisamente por eso hemos establecido este webinar, para atenderlo desde muy temprano en el año, no dejando como una prioridad media, sino darle el peso que realmente le corresponde. Y esto depende del nivel de los cargos corporativos con los que se cuenta en la empresa. Entonces, esto nos puede generar o no ciertas obligaciones al respecto. Y ahora sí, entramos al tema de dudas y respuestas. Tratamos de avanzar con algunos de los temas que nos establecieron. Aquí nos están mencionando, Rob Yáñez, el tema de los management fees, que se ha convertido en una operación cotidiana y que no se cuida debidamente. Sin embargo, la autoridad ya efectuó un manual interno de revisión, es decir, por el simple motivo que se mencione management fee, automáticamente será un rechazo a las deducciones autorizadas. ¿Qué nuevo rubro existe actualmente que no refiera a management fee? Ok, el management fee, lo que sí nos lleva a identificar es que puede ser denominado de muchas maneras, como son cargos corporativos, como son asistencia técnica, por ejemplo, administrativa, o asesoría del corporativo. O sea, tiene muchos nombres. En sí, el simple hecho de que se llame management fee no nos genera una no deducibilidad inmediata. Eso es lo que yo, eso es lo que yo les podría comentar. Pero sí nos lleva a cuidar que la operación cuente con suficiente soporte. ¿Qué no tenemos usualmente? No tenemos un detalle de las horas invertidas, de los proyectos invertidos, de los tiempos, de los responsables. Y eso, por supuesto, que le da elementos a la autoridad para decir, ¿sabes qué? No estás cumpliendo y por lo tanto esta operación es no deducible. Yo creo que va un poco más al revés de lo que estamos más acostumbrados a ver. El otro tema es que el punto de management fee o cargos corporativos o apoyo del corporativo, usualmente no lo documentamos como debería de ser. ¿Qué es esto? Que a lo mejor algunas presentaciones, algunas bitácoras, sí lo hacemos, sí lo llevamos a cabo, sí nos visitan, tenemos conferencias de manera recurrente en donde nos están retroalimentando de la operación y todo va funcionando de la mejor manera, pero nosotros no lo dejamos en el radar. Ajá. Entonces es algo por ahí que debemos de tomar en cuenta y que sin duda es algo que vamos a identificar de manera recurrente. Si no lo hacíamos antes, mi sugerencia es que se trabaje en un plan de acción para documentar precisamente el rubro de management fees. Si no lo hacíamos, yo creo que es buen momento para tratar de llevarlo a cabo, pero coincido contigo, Rob,
y te agradezco mucho que nos compartas tu comentario y duda. Coincido que es un tema riesgoso, coincido que requiere nuestra atención y que la autoridad sin duda lo tiene en el radar. Entonces, si ya lo tiene identificado como uno de los temas en donde hay peso, en donde hay carnita, como se suele decir en el medio, pues hay que atenderlo. Esa sería mi sugerencia. Está el otro tema de pagos de servicios cloud del extranjero y en específico de Francia. Aquí al respecto, Daniel Guevara y Carlos Sánchez nos mencionan el tema y Carlos en específico menciona que los pagos al extranjero a empresas proveedoras de servicios de nube se identifican como pagos que deben tener retención del 10% sobre el monto de la factura del proveedor. Este es un comentario general, pero yo sí recomiendo bastante que se analice qué se está llevando a cabo realmente en la operación, cómo se está contratando y que efectivamente esa retención sea aplicable del 10%. Al respecto voy a revisar el caso en específico de Francia y para poder platicarlo en un futuro con mayor detalle. Les agradezco mucho sus comentarios. Muchas gracias a ti, Ramón. En el chat también hubo dos comentarios. ¿Me puedes indicar cuáles son los anexos de pagos extranjeros y precios de transferencia? Pero bueno, eso lo comentó hace un momento, Beatriz. Ok. Sí. El de pagos al extranjero, partes relacionadas es el anexo 9, que de hecho acabamos de trabajar en él con motivos del envío Exacto. de la declaración anual y que digamos que es... Actualmente los asesores lo que hacen es que nos mandan la carga batch y nosotros la subimos al formato de la informativa. Lo que sí sugiero es, por supuesto, que lo revisamos y vemos que todo esté acorde a lo que nos enviaron como borrador, pero sí revisar bastante el tema de si los márgenes son los adecuados y que todo se esté cumpliendo debidamente. Eso es muy importante. No hay que dar por hecho que todo viene ya revisado por ellos. Está el anexo 4, que también es pagos al extranjero. Y recordemos que también la emisión del CFDI por pagos al extranjero nos da cierto soporte con motivo de esta instancia. O sea, ahora el SAT le está dando mucho peso a los CFDIs por pagos al extranjero. Entonces es algo que también debemos de tomar en cuenta. El debido cumplimiento. Mi sugerencia, si se puede, es que se preparen estos CFDIs durante el año para que así estemos seguros de que se está cumpliendo mes a mes y que no nos esperemos hasta enero por alguna posible emergencia distinta que no nos permita cumplir con la emisión. Que el servidor no funcionó bien, que no tenemos los detalles suficientes, que hubo cambios en la operación. Cualquiera de estos temas nos puede generar que no se cumpla con la obligación. Entonces, sí es muy delicado, es muy delicado. De nuevo, no es alarmar, pero está el riesgo de la no deducibilidad o está el riesgo de alguna multa o algún pago de actualizaciones y recargos. Entonces, es algo que sí debemos de cuidar bastante. En el tema de operaciones regulares como son pagos al extranjero de intereses y en específico de aquellos relacionados con bancos extranjeros. Hay un comentario anónimo en donde nos preguntan, si es posible recibir estas constancias de residencia. En nuestra experiencia es poco probable que nos las compartan. Son muy pocos los bancos que emiten una constancia de vida con motivo de la residencia efectiva en cierto país y que por supuesto eso nos lleve a tomar alguna tasa preferencial de retención. Usualmente o en un gran porcentaje no lo comparten. Me ha tocado algunos casos en específico en donde la administración, del banco sí nos las envía, pero la verdad son pocos los casos. Ahora, no hay alguna resolución
aspecto, o sea, en materia de que si puedas o no tomar alguna tasa preferencial, la ley es muy cuadrada al respecto. Entonces, digamos que existe cierto riesgo en esa materia. Mi sugerencia sería que el corporativo mantenga comunicación con el banco para tratar de hacernos llegar a México de esa constancia, pero si no es posible, entonces ver algunas otras alternativas. Pero sí coincido con el comentario aquí del participante anónimo que es un rubro que no se cuida bastante por parte de los bancos, desafortunadamente. En el tema de offshores, que también Rob Yáñez nos establece aquí una pregunta, el punto de las estructuras un poco agresivas con motivo de planeaciones internacionales, precisamente a lo que nos puede llevar a nosotros como contribuyentes en México es a tener cierta contingencia real con motivos de la inexistencia de sustancia o de inexistencia de alguna residencia fiscal específica. Entonces, aquí la sugerencia es que sí se trate de identificar realmente cuál es la operación, se analice a detalle y que podamos emitir un comentario más al respecto, o sea, más analítico al respecto, porque el origen de la operación puede variar y también el resultado, por supuesto. Entonces, lo que sí sugeriría también bastante es revisar cualquier posible efecto con motivos de algún establecimiento permanente. Ese sería mi comentario al respecto. Entonces, si podemos ayudar en algo al respecto de algunas consultas en específico, por supuesto que está nuestro contacto a través de la cámara, en donde Lobby nos apoya muchísimo en este seguimiento. Y de nuestro lado estar muy atentos a lo que vaya sucediendo con ustedes como empresas. Con respecto a tiempo, ¿cómo vamos, Lauri? Vamos bien, vamos bien. Sí, Sí. Bueno, ya tocaste este tema. Nada más en el chat hubo otro comentario, Fernando Castro, ajá, que, bueno, el punto de management fees. Y pregunta ok. también cómo debe documentarse dichos pagos por estos servicios a la casa matriz en el extranjero y en su caso en España. Bueno, sé que es muy específico, pero... Ok. Sí. Ok. En el caso de España me ha tocado algunos puntos en donde, la verdad voy a decirlo, a veces en el corporativo están muy abrumados con trabajo que no nos dan mucho detalle a nosotros. Ese es un problema real en management fees. Con España, no sé, al igual que cualquier otro país, depende mucho de la región, qué tanto personal hay en el corporativo que nos envíe información y que nos ayude. A veces nos dejan a nuestro propio destino, créanme, lo he visto bastante. No estoy hablando en específico de España, por supuesto, pero hay algunos corporativos que sí están bastante saturados de trabajo y no nos dan la atención debida. Yo creo que lo importante sí es, con cualquier nación, sensibilizar de la importancia del documentar la operación. ¿Y qué es esto? O sea, documentar, como les hacía hincapié hace un momento, bitácoras, presentaciones, proyectos específicos, responsables, tomar nota a lo mejor de algunas decisiones que se han llevado a cabo en paneles dentro del grupo, de adquisición, de cambiar de proveedor, todo eso en lo que nos ayuda el corporativo. Recordemos que Management Fee está relacionado con la parte administrativa, financiera, fiscal. Entonces es un rubro muy amplio y precisamente por esas diversas áreas que intervienen en el concepto es difícil. Entonces es difícil documentar. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Identificar en dónde, en algún punto en específico,
tenemos mucho más participación del corporativo y enfocarnos en ese, establecer el seguimiento en ese rubro en específico. Eso es algo que nos puede ayudar bastante. Y también un análisis de la perspectiva de probar que quizá si aquí en México no tenemos un rubro en específico, mercadotecnia, pero el grupo sí nos ayuda con mercadotecnia a nivel global, entonces también meterle cierto detalle al respecto. Todo esto depende del tipo de operación y cómo se ha estado dando con el corporativo para establecer esa mitigación del riesgo, cómo reducir el riesgo o cómo documentar. Si estamos tranquilos de que las operaciones se están dando en el día a día, porque diario hay correos, diario hay presentaciones o cada tercer mes tenemos una junta de seguimiento, todo eso dejarlo debidamente documentado. Algunas empresas optan por documentarlo impreso y algunas otras por documentarlo en el servidor. Entonces aquí podemos nosotros tomar alguna estrategia dependiendo de lo que más nos convenga, ¿no? Y les agradezco mucho por este comentario en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios acerca de la plática. Me da mucho gusto que les sea útil, que sea algo, seguramente es algo de prioridad en las empresas. En mi experiencia, en las empresas internacionales, como son las mayorías, la mayoría a las que pertenece la Cámara, tienen rubros de esta naturaleza por cuidar. Lo establecimos precisamente en este mes de abril porque tenemos tiempo suficiente de aquí al mes de diciembre, que termina el año, para poder hacer algo al respecto. Ese sería también mi comentario. O sea, aprovechar el momento actual en el que estamos dentro del ejercicio fiscal 2021 para establecer el seguimiento. Ahora, también hay otro tema que podemos aprovechar y ha sido bastante de mi experiencia en las asesorías, y es que si tenemos una entrega periódica con el corporativo de reporting del año fiscal, o es año fiscal como vulgarmente se le menciona en el mercado montado, es decir, que va de, no sé, de abril a marzo del ejercicio siguiente, cuidar que si vamos a reportar todos esos rubros financieros, también metamos una área específica o un rubro específico con motivo de pagos al extranjero. Esto a mí me ha funcionado bastante, por ejemplo, con empresas inglesas, con empresas francesas también, en donde a lo mejor no se le estaba dando el peso debido a alguna transacción y con motivos del reporting. Si lo van a hacer ahorita, algunas empresas lo hacen en agosto, en septiembre, julio, varía, entiendo que varía. Si van a estar haciendo estos reporteos en este año, aprovechen para hacer el highlight. ¿Sabes qué? Está pasando esto en México, la autoridad está llevando a cabo revisiones periódicas, está muy interesada en saber qué estamos haciendo como empresas, cómo va cruzando esta información y si estamos haciendo o documentando y llevando a cabo las operaciones de manera adecuada. Entonces, a mí me ha funcionado mucho, yo lo pondría como sugerencia, y es una manera de levantar la mano. Recordemos que como financieros, como expertos en áreas administrativas, nuestro principal error es no decir las cosas en el tiempo debido. Entonces, creo yo que estamos a muy buen momento durante el año para poder tratar de sensibilizar al corporativo de un tema que es muy trascendental como es el pago, los pagos al extranjero. Igual, si tenemos algún pecadito, porque sabemos que puede llegar a existir el problema y esa es una realidad, establecer también un programa de aseguramiento y un programa de mitigación de esos riesgos. O si hay que pagar, hay que revisar el momento adecuado para pagar también. Serían mis comentarios finales, si te parece bien, Lori, para dar por cerrada la participación. Sí, 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 perfecto.
Pues sí, muchas gracias a ti, Ramón, por toda esa información. Y bueno, veo que el espectador anónimo puso una última pregunta. No sé ¿Sí? si quieres contestar, pero así muy brevemente, porque sí, ya es un Claro que poco sí. tarde. Pero dice, la tasa que se debe plasmar en esos CFDI es la misma tasa para todos los casos y cuál es el porcentaje. Y creo que sí, ya con eso vamos a cerrar el tema. Ok, ok. Sí, qué bueno. Fíjate que me gustó mucho la pregunta y creo que es muy oportuna. En el tema de la tasa para los FDIs varía muchísimo dependiendo, y quizá lo voy a explicar desde la perspectiva que lo veo. La tasa depende de la operación o la tasa de retención depende de la operación que se esté llevando a cabo. Depende del país, depende de lo que realmente esté pasando en la empresa. Eh, por ejemplo, si documentamos una asistencia técnica, pero realmente es regalía, resulta que podemos tener una diferencia entre que no exista retención o que exista una retención al 10%, por ejemplo. Entonces, no existe una respuesta así específica para este cuestionamiento, sino más bien revisar precisamente con la matriz de operaciones a qué rubros de estos pagos sí les corresponde una retención y a qué rubros no. Entonces, sin duda va a ser un tema que depende muchísimo de lo que se esté llevando a cabo. Súper. Pues muchas gracias, Ramón. Ahora sí creo que contestamos a todas las dudas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Espero que les haya gustado. Como les dijimos, Ramón les va a compartir la presentación por correo y pues cualquier duda que tengan les invito a que se pongan en contacto directamente con él. Y pues cualquier cosa acerca de la cámara, les recuerdo que con todo el gusto estoy a su disposición para apoyarles. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo. Fue un placer poder transmitir o tratar de transmitir. Por supuesto que no es un tiempo muy grande o no es con todo el espectro que quisiéramos, pero sí es una plática introductoria. Recordemos que en el seguimiento también tratamos de identificar si ustedes observan este rubro como una necesidad de un curso ya mucho más específico. Como pudieron ver, todos estos conceptos fueron tratados de manera global, con sugerencias, con lo que vemos que funciona en el mercado, pero si requieren algo mucho más específico, a través de la cámara, con gusto podemos programar quizá un curso de 2, 3 sesiones, dependiendo de lo que necesiten ustedes, y establecer también lo que más nos funciona a todos para aseguramiento del cumplimiento de esta materia tan importante y cada vez es más importante, quiero decirlo, cada vez la autoridad es mucho más especialista y cada vez tiene más elementos para analizarlo, para identificar a aquellos contribuyentes que no están dando debido cumplimiento. Por supuesto que no queremos ser de esos, queremos ser con respecto a la Cámara, queremos ser contribuyentes que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Y les agradezco muchísimo su tiempo. Vamos a seguir comunicándonos por la vía de la cámara. Sí. Muchas gracias a Gracias a todos. todos. Lindo Gracias. día. Hasta luego. Muy buen día. Hasta luego. Bye.